Estamos en la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Nueva York y vamos a hablar con Fernanda Trías, escritora uruguaya, autora de La Azotea, autora de Mugre Rosa, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Cómo es actualmente la circulación de la literatura escrita en castellano? Em, Creo que se podría decir que mejor que cuando yo empecé a publicar. Publiqué La Azotea por primera vez en 2001 en Uruguay. Eras muy joven, 25 Sí, años tenía tenías, ¿no? 25 años y bueno, en aquel momento era otra cosa, ¿no? Y se hablaba mucho, hablábamos mucho de que no sabíamos qué se estaba escribiendo en los países de al lado, ni en ningún país de América Latina, que estaban escribiendo la misma generación Ujú. nuestra. Y era así, o sea, era realmente muy difícil enterarte que se está escribiendo, leerte. Y eso ha cambiado mucho al punto de que yo siento que ahora prácticamente nos estamos leyendo en tiempo real. Por primera vez en los últimos años comenzó esto de decir, bueno, podemos leernos prácticamente en tiempo real. De pronto puedes tardar unos meses en acceder a un libro que se publicó en México, en España, en Argentina, pero muy rápidamente se produce como un tráfico de influencias donde si no llega rápido el libro, enseguida alguien te lo trae, pero luego, pero es casi en tiempo real y eso creo que transforma un poco lo que sería el círculo, lo que sería las influencias lectoras, porque si vos estás leyendo en tiempo real lo que se publica en México, lo que se publica en Colombia, en Chile, en Argentina, etcétera, estas influencias van entrando a vos y vos las vas a procesar, ¿no? Como lectora, cuando antes tus influencias tendrían a ser mucho más nacionales, Ujú. porque era lo que podías leer. O de la literatura universal, llamada Exacto, universal, pero no eran los contemporáneos del exacto. mismo Entonces ahora continente. sí me parece que hay al haber cambiado la circulación y el tiempo en que leemos las cosas, creo que empieza a crear una verdadera red latinoamericana. Porque vos como autora uruguaya, yo como autora uruguaya me pueden preguntar y yo puedo decir, bueno, sí, ¿cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son tus referentes? Bueno, y yo puedo nombrar escritoras completamente contemporáneas que están publicando en otros países. Ujú. eh, y entonces esa mezcla comienza a dar unas cosas más diferentes, ¿no? Particulares. Sos la primera entrevista que me dice lo del tiempo real. ¿Y crees que es por la circulación de los textos en digital o porque rápidamente pequeñas editoriales de los distintos países, quizás sale la primera edición de una novela en una editorial grande de su país madre, pero que después tiene publicaciones en otros lugares? Creo lo que han hecho las editoriales independientes locales de cada país latinoamericano, y a eso se le sumaron algunas editoriales en España, como Las Afueras, como Ujú. Tránsito, este, es lo que ha permitido esa aceleración. Digamos, acá incluso en Nueva York estábamos hace unos días celebrando la primera edición del premio La Yubarta, Shubartas, sí. que es una cosa maravillosa, que hay que celebrar muchísimo porque un montón de editoriales independientes, una de cada país, se pudieron juntar para hacer esto y para editar el mismo libro Al mismo tiempo. al mismo tiempo en editoriales independientes de toda América Latina. Y eso me parece fabuloso, ¿no? Entonces yo sí creo que las editoriales independientes han permitido eso. Pues, por ejemplo, puedo decir, bueno, hay una escritora ecuatoriana, Natalia García Freire, joven, nació en el 92, ¿no? Muy joven. Antes conseguir un libro de ella hubiese sido misión imposible. Ahora podemos decir, bueno, en Colombia la publica Impar, en tal otro país la publica tal, ¿no? Y eso ha permitido mucho acceder a voces jóvenes, a voces nuevas, incluso a primeros libros. Entonces yo creo que eso tiene que ver. Luego también puede pasar que no se publique tan rápido, pero también está entonces la circulación digital y luego está lo que es la circulación de humanos, que yo siento que otra cosa que explotó es ferias, festivales, Estamos en una de ellas. encuentros
que ha permitido escritores de todas partes estar en todos lados, circulando, conversando, dialogando. Y eso también hace que se transporten los libros por un lado y para el otro, ¿no? Porque ahora mismo acá en la feria y abajo vamos a tener los puestitos de todas las editoriales que trajeron sus libros, y eso es, bueno, yo tengo la oportunidad de llevarme un libro de no sé, de cualquier editorial, y entonces te piden amigos, tráeme. Entonces eso también, me parece que es un momento muy efervescente, que podemos siempre encontrarle críticas y siempre podemos decir todo esto se puede mejorar y esto no está mal o lo que sea, pero en general creo que es un momento que en retrospectiva lo vamos a recordar como un momento muy emocionante. Hablabas de las primeras novelas que quizás tienen una segunda vida, que es un poco lo que le pasó a tu primera novela, La Azotea, que fue hace unos años republicada en España, pero por primera vez conocida por un público europeo. ¿Cómo fue volver a hablar de ese libro después de 20 años? Fue, sí, fue loco por eso, ¿no? Porque claro, yo la había publicado en 2001, pero había tenido varias reediciones. En 2010 fue la primera, y eso fue incluso más extraño, porque habían pasado 9 años de silencio. Ujú. Entonces, fue, por ejemplo, bastante raro que en 2010, cuando se vuelve a publicar, tuviera la primera segunda vida que tuvo. Eh, Cuando en España se publicó, sí, hablé muchísimo de esa novela porque en España tuvo mucha prensa, mucha recepción, pero ya unos años antes la había publicado en Colombia, como que ya venía hablando, Ujú. ¿viste? Ahora, lo que fue extraño es decir, han pasado 10 años y nunca paro de hablar de esta novela. Ahora, por suerte, ya cambié y ya hablo de Mugre Rosa, pero Bueno, hay temáticas que se repiten en ambas novelas. sí, La maternidad está tematizada en ambas. sí. La claustrofobia o el efecto de claustrofobia en el lector y los espacios cerrados. En la azotea hay una chica que recién acaba de ser madre y que tiene casi un brote psicótico, no sé cómo llamarlo, em, pero que le prohíbe a su familia salir de esa casa. Y en Mugre Rosa hay una pandemia, o sea, hay algo que justifica desde el afuera la necesidad del encierro. ¿Qué es lo que más te interesa de estos lugares cerrados a la hora de pensar ficciones? Sí, es una pregunta que no he logrado todavía desentrañar porque no sé por qué tengo ese nivel de obsesión con los espacios claustrofóbicos y con el encierro. Sin embargo, una y otra vez mi imaginación vuelve a eso, ¿no? Lo que sí, no puedo desentrañar por qué mi inconsciente tiene esa obsesión, pero sí he podido encontrar qué es lo que encuentro interesante, digamos, de trabajar esos espacios cerrados, ¿no? Entonces, hay una cosa en el espacio cerrado que se vuelve muy teatral, Ujú. también muy puesta el foco en los cuerpos y en la memoria, porque y luego lo confirmé durante la pandemia misma, cuando yo misma estuve encerrada, que cuando estás en el encierro el tiempo se anula. Y en esa anulación del tiempo hay como dos movimientos posibles que vos podés hacer. Uno es hacia afuera, digamos, por ejemplo, por la ventana, mirando por la Ujú. ventana, entonces vos vas a narrar lo que se puede ver ahí. O si hay televisión, a través de la televisión, esa es tu ventana para escaparte hacia el afuera cuando estás en el encierro. Y el otro movimiento, que si no es hacia afuera, tiene que ser hacia adentro. Es Y introspectivo, claro. exacto, es introspectivo y es un movimiento de la memoria, o sea, la memoria se mueve en el tiempo y es esa lo que se está moviendo, ¿no? Porque el tema del encierro es que a nivel narrativo te constriñe muchísimo porque la narración en sí misma tiene que ser movimiento y paso del tiempo, y el encierro no te permite ni el movimiento ni el paso del tiempo. Entonces, yo siento que hay algo muy interesante que se puede explorar en esos dos movimientos, hacia afuera o hacia adentro, hacia la introspección, que sí me permite el encierro, y además ese foco en lo pequeño, ¿no? Como en pequeñas sutilezas que en el encierro es como si le subieras el volumen Ujú. a pequeños detalles, gestos, diálogos, y luego como tratar de meter la cuchara lo más profundo que puedas en las emociones y en esas cosas que van sintiendo los personajes.
En Mugre Rosa creaste una ciudad que se parece mucho a Montevideo. Hay muchas referencias, playas con nombres apenas cambiados. Yo tuve la suerte de vivir en La Valleja durante un tiempo largo, así que conozco Montevideo. Y nombrás varios consumos culturales que eran rioplatenses, digo, para los argentinos y uruguayos, que son muy reconocibles como programas Venga y Atrévase a Soñar de Verugo Carámbula o El Topollillo que nos mandaba a dormir. ¿Cómo fue crear a partir de elementos de la realidad, bueno, esta ciudad medio fantasma, que tiene algunas referencias y otras cosas más dislocadas? Claro. Sí, a mí yo no sé, siento como que a mí lo que me interesaba era generar un poco esa, con la construcción de la ciudad, ¿no? Digamos que no es Montevideo, pero que todo el mundo que conoce, reconoce, todo el mundo que vive en Montevideo reconoce la ciudad. Me interesaba generar un poco esta sensación de extrañeza, que es un poco la sensación de extrañeza de los sueños. Cuando vos estás soñando y decís, estaba en la casa de mi madre, pero no era la casa de mi madre. Y no sé, y llegaba mi perro, pero no era mi perro, no era negro, era blanco. ¿Viste? Entonces, esa sensación de los sueños que todo es, pero no es como si, pero con un detalle cambiado. Entonces, recurría a eso para transformar la ciudad. Entonces, lo que iba cambiando eran algunos detalles y otros los iba dejando para, ojalá, era mi intención, llegar a transmitir esa sensación de cuando te parece que estás, pero no estás seguro, y esa ambigüedad, ¿no? Que también es un poco esa ambigüedad de la neblina, de la niebla que está presente todo el tiempo en la novela, ¿no? Como veo pero no veo, es pero no es, no estoy seguro, se borronean esos contornos. Entonces, todas esas referencias son referencias que marcaron mi infancia, ¿no? Entonces yo las utilizaba porque mucho también de la escritura de Mugre Rosa fue para mí un trabajo de revisitar la Montevideo de mi infancia, no la Montevideo actual, sino la de los 80s. Y ahí estaba todo eso, ¿no? Verugo Carámbula, Venga y Atrévase a Soñar, Programa que para quien no conozca, porque la audiencia es diversa, era un programa de los 80 en donde le proponían a señoras que fueran a hacer una suerte de extreme makeover, pero el ¿no? makeover era simplemente que les cambiaban el peinado y Les cambiaban el peinado, llegaban de batón y medio sin maquillaje y se iban con un vestido y Sí, maquilladas para era una cosa, televisión. era extremadamente tierno en realidad si lo pensás así, porque no es que no podían hacerle una gran transformación, era simplemente el peinado y la ropa. Y después también hay otra referencia que no sé cuántas personas la habrán captado, pero... Ah, no, se me estoy confundiendo el libro. Ah, sí, creo que me estoy confundiendo el libro. Pensé que había una referencia a, y si no me tienen fe, al maestro. Ah, Olmedo, Olmedo, claro. pero no, es en la Ciudad Invencible que La está, otra no. hay alguien que tiene su red de Wi-Fi se llama Si no me tienen fe. Hay un aspecto de la novela que me interesó, que tiene que ver con el maternar. La protagonista que está encerrada tiene un trabajo de niñera y cuida a un chico que tiene una enfermedad rarísima porque todo el tiempo tiene esta sensación de hambre en un mundo apocalíptico en donde casi no hay comida. Y en un momento piensa que ella no fue criada realmente por su madre, sino también por una niñera. ¿Y cuál fue el impacto cuando se enteró de que esa niñera a su vez era madre? ¿No? Como de pensar, y entonces cuando estaba conmigo y me daba ese cariño y esa atención, no se lo daba a sus propios hijos. Y en los fines de semana se iba a querer a otros. Digo, Mm. ¿cómo fue el armado de ese paralelismo casi en espejo, ¿no? De lo que ella estaba haciendo y lo que ella vivió como niña? Sí, yo pensaba, mientras lo escribía en algún punto, pensé, ¿por qué esta protagonista revisita y vuelve como a reubicar en su escala de afectos importantes esta relación ahora en la adultez, ¿no? Y entendí que era porque ahora ella estaba en la misma posición Ujú. y que el estar en esa posición de pronto le permitía hacer clic y entender una cantidad de cosas que tenían que ver con aquella relación, que sin haber tenido la experiencia no la podía entender del todo, ¿no? Es como tantas amigas que dicen, sí, claro, entiendo a mi madre ahora que soy madre, ¿no?
Lo cual nos condena a todas las que no tenemos hijos a nunca entender a nuestras madres. No, pero O bueno. hacer muchas sesiones de psicoanálisis. Sí, exacto. O escribí muchos libros. Em, entonces me parecía que ahí ella de pronto tenía las claves para entender esa relación, porque en este momento sí se veía reflejada en Delfa. Y en realidad en la novela yo fui construyendo estas relaciones de cuidados como estos espejos de los que hablabas, en el que se reflejan y a su vez tal vez se contraponen, ¿no? Sí, o se Entonces, distorsionan. Sí. claro, se distorsionan. Y entonces tenía a la madre de la protagonista, y luego a la madre de Mauro, a Delfa, que fue la niñera de ella, y a ella en ese mismo rol ahora, ¿no? Y de estas maneras iba como construyendo esta sensación de caleidoscopio, que me permitía explorar diversas maneras de los cuidados, ¿no? Porque una de las dificultades con las que me enfrenté justamente fue no puedo decir que esto es la maternidad. ¿Cómo voy a hablar de la maternidad? O sea, o sea, había tantas infinitas maneras de maternar y de cuidar, pero tampoco las podía poner todas. Entonces, ¿cómo iba a hacer para reflejar esa multiplicidad, esas distintas maneras de cuidar y de maternar, y a su vez, bueno, seguir escribiendo una novela, ¿no? Entonces, esto me lo permitió, esta manera de ir como construyendo este caleidoscopio, ¿no? Debe haber sido muy fuerte cuando llegó la pandemia del COVID-19, que vos tuvieras este manuscrito en tu computadora que es previo Sí. a esta pandemia de COVID que sufrimos, porque cualquier lector o lectora podría creer que es una novela escrita o durante la pandemia o a posteriori, porque hay algo muy anticipatorio de todo lo que nos sucedió, digo, de que el afuera sea un lugar verdaderamente amenazante. Yo tengo miedo de preguntarte qué es lo que estás escribiendo ahora, digo, porque hay una cosa medio de pitonisa. Espero que no sea una distopía. ¿Qué estás escribiendo ahora? No, más o menos. Más o menos. Tengo miedo, toco algo. Sí, fue fuerte, sí, fue fuerte, pero es increíble cómo el mecanismo, hay como unos mecanismos que te protegen de la realidad, unos mecanismos mentales, porque, bueno, yo ya había entregado la novela, entonces ya sentía que me la había sacado del sistema, entonces inmediatamente que yo entrego la novela, la olvido. Ujú, Entonces yo ya se la había entregado a la editorial antes de que ni siquiera el virus llegara a Europa. ujú. Luego el virus llega a Europa, bueno, pasa todo lo de Italia, que estábamos todos como impactados, etcétera. Em, y luego cierran en América Latina, yo estaba en Bogotá, nos encerraron en marzo, y claro, yo estaba como esperando la fecha de publicación, luego empieza la incertidumbre de qué hacemos, no la publicamos, la postergamos, se habló mucho de postergarlo, y de hecho se postergó en algunos países, aunque en Uruguay se mantuvo la fecha y salió en octubre de 2020. Y Qué no fuerte. fue, claro, los demás países todos lo postergaron, por eso Ujú. salió en 2021. Iba a salir en todos lados en octubre de 2020. La cuestión es que no fue hasta que unos meses antes de que, cuando ya estábamos con las maquetas y todo, eh, unos amigos la leen y me dicen, pero vos te diste cuenta que está esto, y me empiezan a hacer la lista de las coincidencias. Y yo no las Es había muy impactante. querido entender, o sea, yo no las había querido entender o recordar, y recién cuando ellos me señalan la lista de las coincidencias, ahí me doy cuenta, y ahí me viene un ataque de pánico Es que en el que miedo, digo, ¿y ahora mucho qué hago? miedo. Voy a publicar este libro en el medio de la pandemia con todas estas coincidencias, o sea, ¿qué va a pasar? Enseguida pensé que iba a pasar algo malo, o sea, como dije, esto va a ser terrible, o sea, esto me va a arruinar la novela, ¿viste? Y Pero porque las condiciones de recepción cambiaron, por claro, supuesto, obvio. o sea, yo me había imaginado que una novela extraterrestre, que yo quería que se sintiera como extraterrestre, salía en una determinada realidad, y de pronto está saliendo en una realidad transformada, donde, claro, me hacían chistes, mis amigos me decían, quisiste escribir una distopía y terminaste escribiendo una novela realista, y se mataban de la risa. Pero bueno, una vez ya lanzado y ya publicado al final, vos nunca sabes cómo se va a recibir un libro. Eso es lo que entendí, porque yo no pude anticipar si eso, en principio pensé que le iba a jugar muy en contra.
Y en realidad, si bien un poco sí, porque debe haber muchos lectores que no se acercan al libro porque dicen, uy, no, pandemia, pero también permitió un nivel de identificación que yo no había anticipado. Ujú, Sí, como que mucha gente, muchos lectores me decían, yo sentí exactamente esto durante el encierro, y claro, es loco porque yo lo había escrito antes de vivirlo, ¿no? Y a su vez, cuando yo misma lo viví en carne propia, iba diciendo, podría haberle agregado tal cosa a la experiencia de la protagonista, podría haberle, sí, como que en esto mi imaginación no fue tan lejos, se quedó corta, ¿sí? Iba contrastando con mi propia experiencia, pero decidí no tocar nada. Nada, 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 no toqué ni una palabra. Por eso en la novela dice tapabocas y ujú, dice máscara ujú, para el barbijo, para el tapabocas, em, y decidí no tocarlo. Luego en Uruguay, por ejemplo, no decían tapabocas, en Colombia decían tapabocas, ujú. pero porque como yo, para mí era un término médico, yo lo puse como me parecía. Y luego en cada país se popularizó una palabra diferente. Y, pero justamente cuando, notando todas esas cosas, dije, si yo ahora me pongo a cambiar, a ajustar, estoy metiéndole mano desde otro mundo Ujú. a una cosa que realmente pertenece al mundo anterior. Entonces, así quedó tal cual estaba, con sus palabras, con todo, como una especie de fósil de la vida previa a la pandemia. ¿Y cómo ves el circuito de traducciones? ¿A vos te tradujeron a varios idiomas? ¿Tus novelas son leídas por Sí, públicos muy diversos? sí, Mugre Rosa se ha traducido a 17 lenguas. Ujú, La azotea, algunas otras pocas. Y es interesante, depende mucho de muchas cosas. Y ahí también entendí que la recepción depende de las tradiciones, ujú, porque en distintos países, dado que tienen una tradición literaria diferente, les interesan distintas cosas. Entonces, lo van a leer de una manera o lo van a leer de otra. En Estados Unidos en particular, noto que al tener una fuerte tradición de ficción especulativa, ujú, les interesa mucho, ¿no? Cuando hay otros países que se resisten bastante todavía a la ficción especulativa, por ejemplo Alemania. ujú. Y vas notando esas cosas, porque claro, también hay mercado editorial y depende mucho del momento, de cada mercado editorial, em, pero ha sido muy interesante. Después, por ejemplo, he notado mucho la diferencia entre las lenguas que se parecen al español, Ujú. eh, cómo se siente la lectura de la traducción en relaciones a las lenguas que son anglosajonas o sajonas, ¿no? Em, entonces, cada vez que leían un fragmento de Mure Rosa en italiano, me daba cuenta que era la misma novela, mientras que cuando se lee en inglés es otro libro. ¿En qué sentido? Cambia la musicalidad. Entonces, cuando cambia la musicalidad y cambia todo el sonido, está cambiando una parte importante del libro, porque el libro no es solo trama. No, y los idiomas son programas de Exacto. percepción, sí, claro. ¿Entendés? Entonces, claro, yo en italiano o en portugués Ujú, sentía, sí, es que es el mismo libro, incluso que yo no hablo estos idiomas, pero iba siguiendo la lectura y iba entendiendo, es el mismo libro. Cuando con el inglés noto, y eso que yo soy siendo traductora de inglés, igual con el inglés lo que siento es una reescritura. ¿Sí? La ¿Chequeaste vos traductora la traducción? reescribió. Sí, Sí. sí, sí, la chequeé, pero al mismo tiempo yo sí siento que es una hora a cuatro manos, prácticamente. Bueno, hace mucho que tenía ganas de conversar contigo, te lo hace un montón, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.